Daddy Yankee habla de predicar. Elon Musk acepta a Jesús. Rosalía hace música de espiritualidad. Celebridades hablando de Dios, testimonios virales de conversión y millones de cristianos celebran. ¿Es la fe de estas personas algo genuino o solo se trata de una tendencia? En los últimos años hemos visto cómo figuras mediáticas y celebridades han comenzado a declarar públicamente su fe cristiana. Actores, políticos y artistas aparecen de pronto hablando de Dios, de conversión y de un supuesto cambio de vida. Esto ha generado una división dentro de la comunidad cristiana. Por un lado, están quienes celebran y se muestran orgullosos de que personas con enormes plataformas puedan ser testimonio del mensaje de Jesús ante sus millones de seguidores. Por otro lado, están quienes se preguntan si estas declaraciones no responden más a una estrategia de marketing, justo en un momento en el que la fe vuelve a captar la atención de las nuevas generaciones. La pregunta es, ¿estamos siendo testigos de un verdadero mover de Dios o simplemente es un fenómeno cultural que está de moda? ¿Es la fe de estas personas una fe genuina o se trata de marketing con intereses ocultos? La religión y las grandes figuras del entretenimiento nunca han estado realmente separadas. A lo largo de la historia, la fe ha estado presente en la obra y el discurso de artistas influyentes, desde compositores como Johann Sebastian Bach, que declaraban abiertamente su fe a través de composiciones que hoy son consideradas obras maestras, pasando por figuras mediáticas como Elvis Presley, quien grabó cientos de canciones gospel dedicadas a Dios, hasta llegar a declaraciones polémicas como cuando John Lennon afirmó que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Décadas después, este vínculo sigue vigente. Las celebridades siguen usando la fe y las creencias religiosas, a veces como una expresión personal y otras como una forma de conectar con audiencias y muchas veces como detonante de controversias. Y en el caso de Daddy Yankee, no pocos se preguntan si cuenta con la formación y la preparación bíblica necesarios para enseñar a otros. A esto se suma el caso de Justin Bieber, quien durante un tiempo fue visto activamente participando en eventos cristianos y rodeado de pastores, y que hoy vuelve a ser motivo de discusión tras los rumores de un regreso a su antigua vida, especialmente después del escándalo que involucró a Carl Dance y a la iglesia Hillsong. Y es cierto que existe una delgada línea que define si realmente estos famosos expresan su fe genuina o lo hacen como una estrategia para atraer audiencia. Recientemente la fe parece estar llamando la atención de las nuevas generaciones que buscan respuestas al caótico y difícil mundo en el que vivimos. Por eso es que vemos que algunos artistas parecen usar convenientemente elementos religiosos en videoclips o en sus discursos. Las tendencias políticas del mundo también parecen inclinar la balanza hacia un espectro más conservador donde históricamente se ha ubicado la religión organizada, y esto ha hecho que los valores más tradicionales vuelvan a estar, por así decirlo, de moda. Por ende, muchos artistas aprovechan esta tendencia como una oportunidad de marketing para llegar a las masas, ya sea apoyando las posturas religiosas o generando polémica, como es el caso de los cantantes que usan simbología satánica en sus conciertos. La fe siempre da de qué hablar, pero el problema aquí no es realmente lo que hacen o no estas celebridades, ni siquiera si sus declaraciones o testimonios son genuinos o no. El verdadero problema es que les damos demasiada importancia. Todo el eco y el revuelo que causan estas declaraciones de famosos en la comunidad cristiana muestran un patrón muy preocupante. Pareciera que muchos cristianos necesitan desesperadamente que alguien famoso salga a declarar públicamente que es cristiano para que esto de alguna manera ayude a validar su fe. Porque cada vez que una celebridad se convierte, muchos reaccionan como si el cristianismo necesitara de algún tipo de respaldo externo, como si el evangelio fuera más verdadero cuando lo dice alguien con reconocimiento y millones de seguidores. Cada vez que una celebridad hace pública su fe, pareciera que como cristianos estamos celebrando más un nombre que el mensaje que hay detrás. Cuando nos emociona más la fama que el fruto, ya no estamos mirando a Cristo. Todos hemos visto cómo en iglesias con mucho renombre se les ha dado lugar, micrófono y autoridad espiritual a celebridades y figuras públicas, no por su madurez en la fe, sino por el alcance de su fama y su plataforma. Personas que apenas están comenzando un proceso espiritual son presentadas como referentes, líderes o ejemplos a seguir, simplemente porque atraen multitudes, atención mediática y valoración cultural.
Pero hay una verdad que no le va a gustar a muchos, y es que el cristianismo no necesita de personas famosas y celebridades. De hecho, Jesús nunca dijo que sus seguidores serían famosos, nunca prometió plataformas, ni influencia o millones de seguidores. Pero hemos construido una versión del cristianismo donde el testimonio se mide por el renombre, por las vistas, por el número de seguidores, y pareciera que esto da automáticamente autoridad espiritual. El fruto de una persona no se demuestra en un video para redes, el fruto se demuestra con el tiempo y es un proceso, y los procesos en un mundo donde reina la inmediatez no son virales. La fe cristiana nunca ha tenido por qué sostenerse sobre figuras públicas, nunca dependió de influencers, artistas o líderes carismáticos, porque cuando una celebridad anuncia su conversión, eso nos llena de entusiasmo, pero cuando otra falla, esto nos sacude y nos hace dudar. Este problema se vuelve aún más evidente cuando vemos el otro lado de la historia, porque también en los últimos años hemos visto figuras cristianas muy influyentes que con el tiempo abandonaron la fe. Autores, músicos de adoración y referentes espirituales que durante años fueron vistos como ejemplos a seguir y que después anunciaron públicamente que dejaban de creer. Cada vez que algo así ocurre, el impacto es profundo y por lo mismo, muchos construyen su fe alrededor de estas personas reconocidas. Cuando una figura pública cristiana cae o abandona la fe, las bases de muchos se sacuden porque la fe está anclada en personas y cualquier caída puede convertirse en una crisis espiritual que nos afecta. No quiere decir que no nos pueda doler cuando alguien influyente hace este tipo de declaraciones o que no podamos alegrarnos cuando un famoso se convierte, pero pase lo que pase, nuestras bases no deben estar en lo que hagan o no hagan otras personas. Tal vez por eso este tema genera tanta tensión, no solo porque discutimos si la fe de otros es genuina, sino porque nos obliga a preguntarnos en qué está realmente anclada la nuestra. El cristianismo no necesita celebridades que crean, ni se derrumba cuando otros se van. No necesita validación cultural, no depende de tendencias, no se sostiene sobre escenarios, se sostiene sobre una convicción personal y profunda. Tal vez la fe que más necesitamos hoy no es la que se vuelve viral, sino la que permanece cuando nadie está mirando. No es la que se publica en redes sociales o la que se hace visible y viral. No es lo que muchos tratan de mostrar publicando lo espirituales que son cuando oran frente a una cámara o comparten versículos. Una verdadera relación con Dios se vive en lo íntimo. Es personal y no depende de otros. No se fortalece con figuras públicas ni se derrumba cuando un referente falla. Tal vez nunca se trató de quién más empieza a creer o quién deja de creer. Tal vez el verdadero problema es que hemos aprendido a mirar demasiado hacia arriba y muy poco hacia adentro. Cuando nuestra fe depende de referentes, de plataformas o de figuras públicas, no es una fe firme, es una fe prestada. Y toda la fe prestada se pierde cuando quien la inspiró cae o se va. El cristianismo no necesita celebridades que lleguen. La fe más honesta no es la que se anuncia, sino la que se vive sin testigos. La que no necesita ser vista para ser real, ni publicada para ser genuina. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las celebridades cristianas y sus testimonios? ¿Qué opinas de las figuras públicas que abandonan la fe? ¿Estás de acuerdo con lo que expusimos en este video? Te leo en los comentarios.